Y cuando conozco a Alejandro Magno, este cuate de 20 años, 21 años que conquistó el mundo conocido, me doy cuenta que mi rey David no era tan grande. Pero el golpe de realidad creo que es lo que causa el conflicto de la fe, no tanto el hecho de la historia. Si nosotros partimos de la idea de que la fe se fortalece en la medida que hay ignorancia, pues entonces cualquier conocimiento, ¿no?, se convierte en una amenaza a la fe. Hola familia, una vez más estoy con mi amigo Ernie Aguirre. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? También bien, gracias a Dios. Oye, pues el día de hoy vamos a platicar sobre, o dando el seguimiento más bien al tema que iniciamos en esta temporada, y es cómo a lo largo de nuestra vida, ¿no?, la vida de un creyente, se va encontrando con situaciones que hacen que su fe se vea desafiada, ¿no? A esta serie Sí. le llamamos los desafíos de la fe. Sí. ¿Cómo ves? Buenísimo. Me encantó el tema y me encanta lo que vamos a hablar. ¿Le damos? Le damos. Ahí te va el escenario, ¿ok? Ujú. O sea, yo crecí en la iglesia, ¿no? Entonces, desde niño me llevaban a la iglesia, a la escuela dominical y todo este rollo. Y yo siempre he sido un fanático de la historia. A mí siempre, creo que mi materia favorita en la escuela siempre fue la historia. Ujú. Y pues, y particularmente la historia de las guerras, te voy a decir. Vale. Entonces, cuando yo en la Biblia, ¿no?, y en la escuelita dominical me hablan, por ejemplo, del famoso rey David, ¿no? Ujú. Este gran guerrero, este gran rey, este poderoso conquistador, ¿no?, que extendió los límites del reino, consolidó el reino de Judá y el reino de Israel. Pues para mí siempre fue, pues, el referente, ¿no?, en términos Ujú. de la grandeza. Y pues, tú sabes, vamos creciendo, vamos entrando a la escuela, llegué a la secundaria, empecé a conocer sobre la historia mundial, ¿no? Ajá. Y cuando conozco sobre la historia mundial, conozco a una persona que se llama Alejandro, que le dicen el Grande. Ujú. Y cuando conozco a Alejandro Magno, este cuate de 20 años, 21 años que conquistó eh, el mundo conocido, Sí. me doy cuenta que mi rey David no era tan grande, Ajá. ¿no? Y aquí el tema, yo pienso que mi primer desafío a la fe, o mi primer Ajá. confrontación a la fe, fue justamente en Sí. ese momento. ¿Cómo ves? Interesante, ¿eh? Porque creo que nos pasa a muchos, o sea, sobre todo los que crecimos en la iglesia, creo que eso tenemos en común tú y yo, que crecimos en la iglesia, o sea, nuestros primeros años fueron en la iglesia y todos nos enfrentamos a ese shock, ¿no? Esa cachetada de realidad, de que a veces la historia bíblica dentro de nuestro mundo es muy grande, pero cuando lo pones en perspectiva, pues Israel hasta actualmente, ¿no?, territorialmente no deja de ser un país muy pequeño. Digo, podemos hablar como como el poder que tienen, pero territorialmente es un país muy pequeño. Eh, no sé, o sea, comparado con los grandes imperios, ¿no?, de la historia, pues básicamente podría pasar casi desapercibido, creo yo. Entendiendo nosotros como cristianos, claro que Israel es el pueblo elegido de Dios y que Él forma un pueblo y viéndolo desde la historia cristiana, ¿no?, de ese pueblo donde saldría el Mesías y todo eso, pues claro, ahí está la grandeza. Pero en cosas prácticas, creo que sí puede pasar incluso hasta desapercibido en comparación con los grandes imperios, ¿no? Pero lo que creo yo que nos causa esa cachetada o esa crisis es cómo dimensionamos las cosas, ¿no? Porque para nosotros, en nuestro mundo, te voy a poner un ejemplo. Hay iglesias, eh, bueno, pues ahora se va a escuchar como que voy a hablar mal, pero No hables mal de las iglesias, pastor. sí, exactamente. Yo soy el pastor, ¿verdad? Yo soy el pastor del podcast y voy a hablar mal. No, pero la verdad es que sí pasa, ¿no? Independientemente de la religión, incluso, o de la denominación, si es cristiana, hay iglesias que son como pequeños universos, ¿no? Entonces, donde el pastor o encargado
obispo o reverendo, lo que sea, es como el máximo referente. Y entonces cuando la gente sale de ahí, se da cuenta de que hay todo un mundo, ¿no? Entonces su golpe de realidad es demasiado fuerte y creo que en realidad no es tanto la historia lo que causa esa crisis, sino ese golpe que se dan con la realidad. Te pongo un ejemplo muy práctico. Todos conocemos a los Amish o a los menonitas, ¿no? O sea, esa costumbre que tienen donde un joven puede salir de la comunidad y vivir como lo que está en el mundo, pues obviamente el golpe de realidad hace pues, que algunos no quieran como regresar a sus comunidades o a otros les afecta a la inversa, ¿no? Como si, no, está el mundo perdido como me dijeron. Pero el golpe de realidad creo que es lo que causa el conflicto de la fe, no tanto el hecho de la historia, en este sentido como el ejemplo que me pones. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con el tema, sí me gusta la historia, pero no sé, como que, no sé si en mi espíritu me gusta mucho pelear. Entonces, todo este tema de no sé, de la evolución, del creacionismo. Entonces me llamaba mucho la atención. Y a mí lo que me gustaba hacer es exponerme a posturas contrarias a la mía. Y al ver como ese golpe de realidad, pues sí te tambalea, ¿eh? O sea, la verdad es que sí te tambalea. Pero yo creo, en mi opinión personal, que ahí radica la crisis. No tanto en la realidad que vemos, sino en el shock que causa de que nosotros teníamos una idea donde todo estaba dentro de nuestro pequeño universo y darte cuenta que hay algo más, eso te vuela la cabeza y hace que muchas personas pierdan la fe. Oye, fíjate, en mi experiencia particular con la historia Ajá. que te conté ahorita, eh, o sea, realmente no fue un problema, voy a decirlo así, porque estaba muy chico, ¿no? Pero no fue realmente un problema el Ujú. hecho de saber que David, el rey David, que mataba gigantes, no había sido ese rey conquistador, sino el problema fue, porque sí fue un rey conquistador y fue un Ajá, gran sí. guerrero. El problema fue que no era del tamaño del guerrero o sea, de Alejandro Magno, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, no es que, o sea, yo pienso que es un tema eh, distinto cuando tú dimensionabas algo de una Ujú. forma y resulta que tiene otra dimensión, Sí. a, como en el caso de algunas tradiciones y algunos mitos, ¿no? Que tú crees que algo es de cierta forma, tienes una Ujú. explicación, una cosmovisión, y de repente conoces otra que le da tal vez una mejor explicación Ujú. a tu cosmovisión, que es particularmente el tema que comentas con el tema de la teoría de la evolución de las Sí, sí, especies, sí. ¿no? De Darwin. Exactamente, sí. O sea, en mi caso particular, tú fuiste como Ajá. más drástico. Sí. En mi caso particular, nada más era un tema donde el gran rey David, en Ajá. proporción a Alejandro Magno, Sí. no era tan grande. Sí. Y en el otro ejemplo, Ajá. resulta que una posición es creacionista, ¿no? Ajá. Y la otra es evolucionista. Sí, Entonces, claro. así son dos cosmovisiones completamente encontradas. Sí, sí, sí. Pero a lo que me refiero es que al yo crecer en la Iglesia. iglesia, de repente el saber que hay otras posturas sí llega a ser esa cachetada de realidad. Ahora, bueno, aquí estamos viendo, fíjate, Ajá. estamos viendo como esos contrastes dentro y fuera de la iglesia, ¿no? O sea, Ujú. dentro del mundo, el entorno de la fe y fuera del Sí. entorno de la fe. Pero ¿qué hay cuando esos dilemas o esas cachetadas se dan dentro del contexto de la fe? Por ejemplo, las Mm. distintas posiciones teológicas, Mm. ¿no? Cuando tú tienes una posición teológica respecto a la salvación, ¿no? Y de repente resulta que no es la única, ¿no? O sea, hay Sí. otra posición teológica. O sea, ¿qué hay Sí. de esas cachetadas de realidad, como tú le llamas, dentro del contexto de la fe? Ahorita regresamos al tema de afuera, ¿eh? Pero nomás Ajá. ahorita se me hizo interesante porque creo que también dentro de la fe pasa, ¿no? Pasa muchísimo. Yo te voy a platicar mi experiencia personal. Yo cuando empecé a estudiar teología, yo vengo de una iglesia pentecostal, completamente, ¿no? O sea, mover del Espíritu Santo, dones activos,
hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, todo ese rollo, ¿no? Entonces yo obviamente vengo con todo eso, tema milagros y así. Y de repente empiezo a estudiar, pues obviamente en el mundo académico cristiano, incluso hay una historia cuando empieza el pentecostalismo, un pastor presbiteriano en Estados Unidos empieza a hablar acerca de este movimiento nuevo del Pentecostés y dice, nosotros no vamos a caer en esa creencia de campesinos locos. Entonces, en el mundo académico cristiano, es como que eso es para los ignorantes, ¿no? Y a veces el sentirte, no, yo sí estudié, sí tengo sabiduría, sí tengo la preparación, y a veces para encajar en ese mundo hay que ser muy intelectualoide y descartar ciertas cosas, pero a mí creo que lo que me hace mantener como el equilibrio es lo que he vivido que es genuino. O sea, sí soy muy de, ¿esto fue genuino o es algo que pude haber sido manipulado o así? Lo veo de esa manera. Y créeme que puedo ver que Dios ha hecho cosas increíbles, lo mencionamos la vez pasada, y que son muy genuinas, donde puedo ver su mano. Pero sí, dentro de la fe, así como dices tú, empiezas a estudiar y todo eso, y lo descartas. ¿Por qué? Porque asumes que todo ese tema como sobrenatural es más como para ignorantes. Y llega a ser una crisis de fe. O sea, porque dices, ya no tengo que creerlo. O sea, porque yo así me sentí. Ya no lo tengo que creer. Pero por el otro lado es, ¿cómo dejo de creerlo a pesar de cómo Dios ha actuado en mi vida? Como lo he experimentado, ¿no? Exactamente, como lo he Mira, o sea, experimentado. yo pienso que, o sea, bueno, ahorita regresamos a ese tema, ¿eh? Sí. O sea, el tema de los conflictos o de las amenazas a la fe dentro de la misma fe es muy interesante. Pero lo quise tocar porque se me ocurrió en mi mente desordenada. Regresando a cómo iniciamos esta plática, ¿no? Respecto a al conocimiento como amenaza a la fe. O sea, realmente en este capítulo estamos como determinando que el conocimiento es una amenaza a la fe. Ahora bien, yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Te voy a decir por qué. Tengo un amigo, señor Darrell Scott. He platicado mucho de él. El señor Darrell Scott es un hombre que ha pasado por todo en esta vida. O sea, literalmente todo. Tiene 74 años ahora y muy recientemente le empezaron a dializarlo. Él ha tenido un problema con los riñones de hace muchos años y es, para este punto de su vida, algo así como la cereza del pastel de una vida trágica. Lo voy a platicar a detalle más tarde. Hace 25 años más o menos, productor, 99 para acá, ¿cuántos años son? De 1999 al día de hoy. 25 años. Hace 25 años, Rachel, su hija, fue la primera persona que asesinaron en la primera gran masacre en una escuela preparatoria en Estados Unidos, en Columbine, en Colorado. Entonces, hace 25 años él perdió a su hija en este lugar. Antes de eso, 15 años antes, más o menos, tal vez un poco menos, 10 años antes, él pastoreaba una iglesia evangélica en Estados Unidos. Y por lo que tú quieras, dejó de ser pastor. ¿Me explico? Años después se divorció. Años después sucede esto con su hija, ¿no? Años después le diagnostican este gran problema médico que inició con un problema en su estómago y ahora está siendo dializado. Entonces ha sido una vida de tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia. Y sin embargo, él me dijo una vez lo siguiente, me dijo, mira Joel, la fe no es un salto en la ignorancia, me dice. O sea, la fe no es un acto de fe, no es aquella que viene como resultado de no creer, no entender, pero aventarse con los ojos cerrados, dice. La fe es un acto, es un paso en la luz. Esas son sus palabras. La fe no es un paso en la oscuridad, la fe es un paso en la luz. Entonces, si nosotros partimos de la idea de que la fe
se fortalece en la medida que hay ignorancia, pues entonces cualquier conocimiento, ¿no?, que vayamos obteniendo en la vida se convierte en una amenaza a la fe. Sí. Pero cuando nosotros entendemos, y eso me encanta, porque cuando nosotros entendemos que una fe real, sólida, es aquella que viene justamente del conocimiento, de la evidencia, ¿no? Sí. Entonces, esa fe, con lo que va pasando en la vida, se va fortaleciendo. El ejemplo más puntual que yo puedo ver en la Escritura es cuando el Juan, creo que es Juan, en el Evangelio de San Juan, dice, estas y muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas se escribieron, se documentaron para que ustedes crean. O sea, una vez más, una propuesta de fe basada en la evidencia, basada en el conocimiento. ¿Qué piensas, amigo? Estoy completamente de acuerdo desde la etimología de la palabra fe, que es más enfocada a la confianza, y tú no vas a confiar en algo que realmente no conoces. O sea, no vas a depositar tu confianza en algo en lo cual no has estudiado. Siempre hago chistes de los multiniveles. No tengo nada. Tengo amigos que están en multiniveles y una vez me dijeron que si estaba como en contra. Y le digo, a menos que sea la flor de la abundancia, no tengo problema. Te iba a invitar apenas a hacer una inversión, amigo. Sí, hombre. Pero el punto es que a veces en este tipo de charlas lo que te intentan es convencer, ¿no? Te dan un speech. Yo recuerdo buscar trabajo de unos 16, 17 años y con unos amigos, y todos los anuncios del periódico nos mandaban a la misma dirección y fuimos. Y era uno de estos multiniveles. Entonces estaba una explicación y todo ese rollo. Y obviamente nosotros como más jóvenes era así como que ya estamos aquí, ya bueno, cuando nos podamos y nos vamos. Pero en la historia que te decían había como muchos vacíos. Y nosotros empezamos a cuestionarnos, ay, según no tenía dinero, pero ¿dónde sacó para invertir a su viaje a China donde adquirió todo ese conocimiento, ¿no? Para ahora poder hacer sus fórmulas y todo ese rollo. Entonces vas conociendo y dices, no me cuadra, no me es lógico, hay algo ahí. Y siento que a veces nuestra explicación del evangelio como cristianos parece la explicación de un multinivel, donde omitimos las partes importantes que le pueden dar confianza a las personas para que sea ese salto en la luz y no un salto al vacío en la oscuridad donde pues hay que sea lo que Dios quiera, no. O sea, tenemos realmente una gran riqueza en la escritura, en la palabra, que podemos fortalecer nuestra fe, no una fe ignorante, sino una fe razonable. Y hay algo que me acordé ahorita. Jesús dijo a Tomás, ¿no? El tema de, creo que sí lo mencioné la vez pasada a Tomás, pero que le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y la manera en que nosotros lo entendemos es, tú no preguntes que al cabo Dios lo va a hacer. Y no es así. O sea, específicamente o sea, si entendemos el significado de bienaventurado, es inmensamente o doblemente feliz. O sea, qué dichosos son los que no tienen que ver para creer. Está padre. Es una capacidad, ¿no? Exactamente. Pero en ningún momento está desacreditando A gente Jesús. que lo necesita. Exactamente. Hay gente que necesita tocar. Y nosotros muchas veces queremos que todo mundo necesite creer sin ver, pero no tenemos una plataforma para las personas que necesitan tocar las heridas. Como dice el clásico, ¿no? Toca, juega y aprende. Fíjate, Sí. o sea, cuando nosotros tenemos una apreciación de la fe ciega, una fe dogmática, porque a veces es más como lo que aprendemos realmente en la iglesia, Sí, ¿no? sí, O sea, dentro de la religión lo que aprendemos es esta idea de la fe dogmática. Oye, pero no entiendo esto. Cállese porque usted crea y aprenda, ¿no? O sea, pero la realidad de las cosas es que ese tipo de fe, cuando uno fomenta ese tipo de fe, es justamente el que se ve amenazado por estas, Sí. que ve el conocimiento como una amenaza, ¿no? Exactamente. Porque, fíjate, de hecho, yo soy como muy fanático, no sé si la palabra sea correcta, pero me gusta mucho leer a mis amigos ateos. Bueno, no es mi amigo, ¿no? Pero no tengo la dicha de conocerlo, pero me parece una persona muy interesante. Los verdaderos ateos me parecen muy interesantes. Como Richard Dawkins, por ejemplo. En este punto de la historia, Richard Dawkins es como el gran
mensajero del De ateísmo. neoateísmo. Ujú. Y me gusta mucho su apreciación, sus percepciones. Me gusta, o sea, me gusta saber con qué herramientas o con qué elementos cuestionan la fe. A mí personalmente estoy en un punto de mi vida donde puedo escuchar cualquier cosa y mi fe se fortalece cada vez más. Ujú. Ok, pero dentro del mundo del neoateísmo se da este concepto del Dios de los vacíos. Justamente Ujú. ahorita que dijiste el tema de los espacios vacíos. Cuando uno tiene o sea, tiene un tipo de fe que se basa en no entender, no preguntar, no saber, uno cae eh, en el entorno de producir el Dios de los vacíos, ¿no? Es decir, Ujú. todo aquello a lo que no le puedo dar explicación es Dios o es de Dios. Ujú. El problema con ese formato de fe es que en el momento en el que yo tenga una explicación para aquello a lo que no le puedo dar explicación, entonces ese Dios va haciéndose cada vez más chiquito. Es correcto. Y se hace cada vez más chiquito hasta el punto donde llega a desaparecer. Y entonces tienes un nuevo ateo. Sí, sí. Está súper interesante, fíjate. Y alguna vez escuché al doctor Luciano Jaramillo decir, la filosofía es algo maravilloso, dice, pero un niño preguntando lo que comúnmente hace, ¿no? El del por qué, dice, ya está filosofando, pues está intentando pensar, ¿no? Ese es el principio de la filosofía, ¿no? Ajá. Y pensando en esto, y en lo que dices tú, como cuando no hay una explicación, o te dicen, tú no preguntes, tú esto acéptalo y nada más. Por ejemplo, en el tema de Adán y Eva, ¿no? Cuando un niño pregunta, y bueno, ¿y de dónde salió toda la demás gente, no? O la famosísima esposa de Caín, ¿no? Que esa es la pregunta, ¿de dónde sale? Podríamos tener temas teológicos y lo que sea, pero hablando en específico en esto de la crisis y hacer la pregunta, me salió un video muy chistoso donde un niño le dice, mamá, si Adán y Eva eran los únicos hombres, ¿de dónde salió las esposas de sus hijos? No, pues tuvieron más hijos y hermanos y Y así, entre ¿no? ellos, Entre ellos, así, casi como Monterrey, ¿no? Algo así. Sí, sí. Y Otepa. no, Tepa. Y, pero se me hizo chistoso porque dice, entonces, todos somos hermanos, ¿verdad, mamá? Y la mamá, así como que sí, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Dice, bueno, pues, hijo, ve al mandado que te encargué, ¿no? Y le dice, no, porque no eres mi mamá, eres mi hermana, ¿no? O sea, en algo así tan sencillo y quizá que lo usan como un absurdo, pero en realidad esos vacíos, esa manera de que tú no preguntes todo así y porque así es lo que le da cabida, como bien lo dices tú, a personas. Dicen, bueno, cuando ya tengo el conocimiento, lo pongo ahí y ese Dios se va haciendo tan pequeño hasta que desaparece. Concuerdo completamente. Por eso creo que nuestro deber a veces ah, no es tratar de que la gente piense como pensamos, sino piense desde la perspectiva que miramos. Y eso es muy interesante porque no le estoy diciendo a la persona qué pensar, le estoy diciendo, esta es una perspectiva cristiana, hay otras perspectivas cristianas y puedes llegar a una conclusión, pero si te pones estos lentes, probablemente tu fe se pueda fortalecer a pesar del nuevo conocimiento, en lugar de decirle qué tienes que pensar. Fíjate, yo creo que, o sea, en este tema particular de la fe que se construye con base en el conocimiento, Ujú. eh, y tomando en cuenta esta perspectiva filosófica que tú acabas de comentar, hace poquito, me acordé, hace poco, bueno, hace unos años mi hijo estaba en la preparatoria Ujú. y mi hijo mayor, y un día llegó y me dice, ¿sabes qué, papá? Me dice mi maestra de biología que ella me puede asegurar que Dios no existe, ¿no? Ujú. Y entonces yo dije, que se vaya a la NASA, ¿no? Que está haciendo dando clases Ajá. en tu prepa. Digo, mira, y entonces están justamente viendo el tema de la evolución, Ujú. la teoría de la evolución. Dicho sea de paso, han habido muchas cuestiones o cuestionamientos a la teoría de la evolución, ¿no? Ujú. Eh, el punto no es ese, el punto es que creo que a veces pasa que nosotros vemos la Biblia particularmente y la fe desde ángulos
opuestos digamos que desde el ángulo incorrecto, ¿no? Ese día me acuerdo perfectamente que el planteamiento, obviamente, es una clase de biología y están viendo la vida desde ese ángulo, desde el ángulo de la biología, ¿no? Y obviamente es innegable que los cuerpos están compuestos de organismos y que esos organismos a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo van sufriendo modificaciones o van evolucionando, se van adaptando, ¿no? Que es básicamente la lógica detrás de la evolución. Y está bien, o sea, le digo a mi hijo, ve, aprende y conoce el cómo las cosas funcionan, ¿no? Pero ese es un ángulo. El otro ángulo, el ángulo bíblico, es un ángulo casi te puedo decir filosófico. Y en la carrera entre la filosofía y la ciencia, siempre la filosofía ha ido adelante. Y la ciencia va detrás descubriendo cómo, ¿no? O sea, llenando los espacios de los cómo. Ahora, me pareció muy interesante porque dentro de mi interés por el ateísmo, ¿no? Sinceramente, yo leo a los autores ateos con el fin de ver si puedo tener su fe, ¿no? O sea, si puedo tener su capacidad de creer lo que ellos creen, ¿no? Ya sé. Y bueno, leyendo uno de ellos me pareció muy interesante, Yuval Harris, que se llama, siempre se me olvida su nombre, cuenta que escribió Sapiens. Y el libro de Sapiens comienza con un planteamiento sobre cómo fue el origen de las especies, ¿no? Y empieza a hacer un desarrollo que me pareció interesantísimo. Y conforme yo venía leyendo ese desarrollo, ese inicio del libro, o sea, literalmente las palabras de la Biblia estaban brincando, estaban apareciendo. Te voy a decir, la Biblia dice, su primer versículo en la Biblia, tú abres la Biblia y lo primero que te aparece ahí es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. ¿No? Y eso es bien interesante porque, y me acuerdo que lo abrí con mi hijo, ¿no? Y le digo, mira, qué interesante es esto, porque la tierra no tiene, eso se escribió hace 4 o 5 mil años, ¿no? 3,000, 4,000 años. Y cuando dice aquí la tierra, no se refiere al planeta Tierra, ¿no? Para empezar, el nombre del planeta Tierra tiene, no sé, 200 años que se le denominó de esa forma, ¿no? Pero ahí dice que se crearon los cielos y la tierra. Y cuando dice que se crearon los cielos y la tierra, no se refiere necesariamente, cuando dice los cielos, a el domo, ¿no? A la atmósfera. Y cuando dice tierra, no se refiere al planeta Tierra, ¿no? Sino a lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Sí. Y el planteamiento de Yuval, cuando en Sapiens, es: primero fue tiempo y espacio, y entonces es la materia, ¿no? Buenísimo. Entonces, a veces pasa que vemos las cosas como tú lo dijiste, ¿no? Desde ángulos distintos, y desde esos distintos tipos de ángulos queremos evaluar, cuestionar un elemento, y ese elemento, pues no, o sea, de ahí derivan las diferencias, ¿no? Sí. Sí, y completamente de acuerdo. Y creo que este tema de de los desafíos es muy interesante porque ahorita estamos abordando como el tema filosófico, ¿no? Del desafío de la fe. Y hay quizá más desafíos y quizás los vamos a ir viendo, pero me parece muy interesante iniciar con este tema filosófico porque concuerdo contigo. A veces evangelizar en un mundo cristianizado es difícil porque todo el mundo se va hacia el otro extremo, ¿no? Entonces la gente ya tiene los argumentos suficientes para decir Dios no existe. Aunque de alguna manera, si eres muy, muy clavo en la filosofía, sabes que en realidad la mayoría de las veces es un sesgo de confirmación y además gente que está peleada con la religión, no necesariamente con Dios. Pero que, insisto, y eso creo que lo hemos platicado afuera de este formato, el evangelizar en un mundo cristianizado, donde ya, como dijéramos en el barrio, ¿no? Ya chole con eso. Y la verdad es que me parece muy interesante que abordemos este tema y decir a nuestra audiencia, a nuestros amigos, a la familia de Encontrados, puede decir, o sea, sí, crecimos en la iglesia, pero sí tuvimos crisis de fe, sí estudié teología, pero sí tuve crisis de fe, sí estuvimos dentro del entorno cristiano, pero sí hay crisis de fe. Y como tú lo dijiste, mi fe se fortaleció más aun cuando recibí información
Y eso es muy valioso, creo yo, para toda la familia de Encontrados, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que si esto ha sido de interés o de provecho para alguien, amigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que seguirnos en todas nuestras redes sociales como Encontrados Podcast. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram y en TikTok, como también en YouTube. Si nos siguen en YouTube, denle a seguir y suscríbanse a nuestro canal, compartan y por supuesto en las demás páginas denle like y escúchenlos en Spotify, en Apple Podcast, en las plataformas de podcast más comunes. Ahí estamos. Y sobre todo, ayúdenos a llegar a más gente. Compártanlo con sus amigos, con su familia. Y bueno, seguimos abiertos a escuchar los comentarios y las preguntas que tengan. Nos parecería muy interesante un día desarrollar pláticas a partir de esos comentarios. De las preguntas. Estaría bueno que nos escriban cuál fue su desafío en su fe y cómo lo están afrontando. Quizá a lo mejor podemos filosofar un ratito con eso. Yo pienso que en ese sentido, quien no ha tirado la toalla, la tirará. ¿Me explico? Sí. Nada más acuérdense de no dejarla en el piso. Hasta luego, familia. Hasta luego.